tenemos del otro lado a Agustina de Aldea Global, que nos vamos a poner esto, así la podemos escuchar. ¿Estás por ahí, Agus? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Acá estoy. Hola, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Hola Agustina. Hola Un gusto Agustina, buenas tenerte. noches. Buenas noches. Bueno, estamos muy contentos acá de tenerte un jueves más, de que no te hayas cansado, que sigas acá firme, con propuestas, con temas. Y hoy, en este eje temático que tenemos, que no lo dijimos, que está vinculado con el 1 de mayo, con el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Bueno, vos traes un tema súper interesante, ¿no? ¿Querés contarnos? Sí, bueno, hoy empiezo con una invitación a ver un documental que hicimos en el año 2022, que es sobre mujeres migrantes en tareas de cuidado, específicamente cuidando la salud de otras personas, ¿no? Y que se llama La salud de las que cuidan, historias de mujeres migrantes, que lo pueden encontrar en YouTube, que es la continuación de un trabajo que sí van a encontrar en Aldea Global, y que cuenta a través de historias de 9 mujeres migrantes una realidad mucho más grande, ¿no? Si bien hay diferencias porque vinieron de distintos lugares a la Argentina, sí hay muchas similitudes en cuanto a lo que hacen y en cuanto a lo que significa lo que hacen, ¿no? Y que muestran una realidad muy importante, que es que las mujeres en sí estamos sobrerepresentadas en las tareas de cuidado, pero las mujeres migrantes están sobrerepresentadas en las tareas remuneradas de cuidado. En la Argentina también esto pasa, ¿no? Sobre todo es algo que empezó a pasar primero en Europa, pero en Argentina también pasa, ¿no? Y las mujeres migrantes, si bien en otras áreas de trabajo representan el 3,9%, en las tareas de cuidado son más del 9%. Si bien parecen pocos los porcentajes, en cuanto a la población migrante que tiene hoy la Argentina, que es el 4%, bueno, el 9% de las mujeres que trabajan en tareas de cuidado remuneradas, independientemente de la profesión que hayan tenido, ¿no? En muchos casos consiguen este trabajo como el primero, principalmente porque son mujeres y porque son migrantes. Claro. Sí. Pienso, ¿no? En tal vez a alguna persona que está escuchando y que, bueno, dirá qué es, ¿no? El trabajo de cuidado no remunerado. Bueno, en este caso son trabajos remunerados, pero el trabajo de cuidado que hacen estas mujeres en el documental es trabajo de cuidado específicamente hacia otras personas. En realidad el 76% del trabajo de cuidado que hacen las mujeres de manera remunerada en Argentina tiene que ver con la limpieza, con tareas domésticas, y el otro porcentaje son tareas de cuidado hacia otra persona. En el caso de estas mujeres, son mujeres que cuidan de la salud de otras personas, ¿no? Y un poco la idea es ver qué pasa con la salud de quienes cuidan de la salud de los demás, a quién cuida a las personas que cuidan, ¿no? Y que en su mayoría son mujeres. En definitiva, las tareas de cuidado en este caso están orientadas a entender eso, pero las tareas de cuidado también implican, bueno, como decías vos, la parte no remunerada, la parte profesional o no profesional. Hay personas que están preparadas para las tareas de cuidado, que se prepararon para eso, o que vienen de una carrera de cuidado, y hay personas que no están preparadas. El impacto sobre la salud en esas personas es distinto, y también existen tareas comunitarias de cuidado, que también son tareas no remuneradas, y que también, en este caso, las mujeres migrantes han cumplido un rol central, sobre todo durante la pandemia. En ese momento yo recuerdo que se hacía mucho hincapié en eso, ¿no? En el papel tan importante que cumplían los comedores comunitarios, y en esos comedores comunitarios había muchas mujeres migrantes también. Eso es un poco el trabajo que le precede a este documental, que es contar a través también de historias de otras mujeres migrantes la tarea que realizan en distintos ámbitos, en el ámbito profesional, no profesional, y en el ámbito comunitario también. Ahí estamos viendo un pedacito del documental. ¿Qué nos recordás por dónde pueden verlo? Lo pueden ver por YouTube, lo buscan como La salud de las que cuidan, historias de mujeres migrantes. Y bueno, y eso, digamos, me sirve como puntapié para contar, por ejemplo, algunos datos, ¿no? Ahí vemos hay mujeres de diferentes nacionalidades, como decía, porque son mujeres y porque son migrantes cumplen esta función. No es algo que tenga que ver con la nacionalidad, ¿no? Que se entiende como que las mujeres ya de por sí naturalmente sabemos cuidar, y lo podemos hacer como
como una tarea. Y son mujeres que además se han, en muchos casos, profesionalizado después de empezar con estas tareas, que fueron la primera salida laboral que encontraron. Pero bueno, por mencionar algunos datos, ¿no? Como decía recién, las tareas remuneradas de cuidado la realizan el 99,3% de quienes las realizan son mujeres. Son tareas altamente precarizadas, ¿no? O sea, solamente el 9,4% tiene obra social, solamente el 18,8% cobra algún tipo de aguinaldo, solamente el 3,3% tiene algún tipo de seguro, o, por ejemplo, en cuestión de licencia por maternidad, el 5,2% solamente tiene, ¿no? El 16,4% solamente tiene pago por enfermedad y el 13,9% vacaciones pagas, por nombrar algunas cosas, ¿no? Es decir, que son tareas que se realizan en el ámbito remunerado también en condiciones de mucha precariedad. Y eso es lo que cuentan también ellas en el documental. Igualmente el documental no se quiere quedar solo con eso, ¿no? Con la parte difícil que es grande, y porque además también está la primera traba, que es conseguir el trabajo que quizás muchas de estas mujeres estaban buscando, ¿no? En ese documental hay abogadas, hay doctoras en educación, hay mujeres que se dedicaban a distintas tareas, ¿no? Antes, y que encontraron esta primera salida laboral. Pero también el documental muestra la parte emocional de estas tareas, la parte importante en cuanto a la contención que se da en el ámbito de estas tareas, la parte emocional, que es la que por ahí no se ve demasiado. ¿Qué impacto tiene, no? ¿Cómo? ¿Qué impacto tiene, digo? ¿Qué impacto tiene sobre la vida de las personas a las que cuidan y sobre su vida también, ¿no? Porque una de las cosas interesantes que cuenta una de las profesionales que hablan también en el documental, que es psicóloga, es que las personas migrantes vienen ya con un duelo migratorio y se encuentran en la persona a la que cuidan con otro duelo, ¿no? Con el duelo de una persona que o tiene que aceptar que ahora tiene que ser cuidada, cosa que no es fácil, o una persona que está atravesando el final de su vida, o una persona que está atravesando una enfermedad, y cómo esos dos duelos se combinan entre sí de alguna manera y se establece una relación familiar también, ¿no? Que es distinta quizás, no, ni mejor ni peor, pero que es distinta a una relación entre una persona que cuida y una persona que es cuidada, que son de la misma nacionalidad, que son del mismo lugar, y una persona que emigró, que dejó a su familia atrás, por ejemplo, en muchos casos, y que encuentra en esa primera persona a la que cuida también una familia, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando esa persona a la que cuida también muere? Porque es algo que pasa también entre los protagonistas del documental, ¿no? Y esas relaciones que se dan entre cuidador y cuidado. Y hay una cosa muy interesante que dice una de las investigadoras que habla en el documental, que recién pasaron algunas imágenes, que dice, que lo anoté porque no me quería olvidar, que se podrían dibujar en el mundo los grandes mapas o cartografías de la desigualdad en el mundo por la cuestión de quién presta cuidado y cómo lo hace, y quién recibe cuidado y cómo lo hace. Me parece que es algo muy, muy significativo, ¿no? Y entonces las mujeres estas muestran quién lo hace, ¿no? Mujeres, migrantes en este caso, cómo lo hacen de una manera precaria en muchos casos, e incluso había cosas que a mí me sorprendieron porque uno sabe de la precariedad, ¿no? Laboral, pero me contaban, por ejemplo, que la llamaban con una campana, no le decían el nombre, o con un timbre, ¿no? En los casos, en muchos casos, o sea, hay de todo, hay relaciones que se establecen amorosas desde el primer momento, y existen ese tipo de relaciones también. Agostina, te quería hacer una consulta. ¿Cómo es el contexto que lleva a estas mujeres a ocuparse del cuidado? Muchas, obviamente, no es por elección, me imagino que por falta de opción laboral, o ¿cómo se da ese contexto que la persona llega a tener que, o sea, a tener como opción laboral el cuidado, sabiendo de todas esas cuestiones? Bueno, y son varias cosas, y como decía recién, no es algo que, como se entiende que las mujeres, por ser mujeres, sabemos cómo cuidar, ¿no? Y entonces hay lugares que ocupan ciertos sectores de la sociedad a nivel laboral, en este caso las mujeres migrantes, que llegan por recomendación de otras, ¿no? Y empiezan a establecer redes en el país de destino y llegan a cuidar a los hijos, quizás a veces, o a los hijos o a los adultos mayores de una familia, de una mujer que ya no está en las tareas de cuidado en su casa, ¿no? Pasa eso también.
Y bueno, después también tiene que ver con el tema de la revalidación de títulos en muchos casos, okay. ¿no? Había algunas que contaban eso, o que tardaba mucho, o que no lo podían hacer, o que en el país de origen todavía no podían conseguir los papeles para poder hacerlo. Hay mucho desconocimiento también a veces. En el caso del trabajo escrito me pasó con una mujer que me contaba que ella trabajaba en 3 casas, era docente, y ella no sabía que quizás podía trabajar en una escuela mientras revalidaba sus títulos en alguna escuela privada que no le pedía toda esa revalidación también, ¿no? Entonces también pasa eso, hay a veces falta de información o falta de la posibilidad de hacer los trámites, y como se asume que las mujeres saben hacer esos trabajos, son los primeros que consiguen. Claro, tenían este recorte de género muy marcado, ¿no? Exactamente. Sí, por otro lado, tengo una consulta. ¿Vos tenés números, por ejemplo, o datos de qué nacionalidad en general acá son las que más cumplen tareas de cuidado? Números no, pero sí sé que hay muchas. Al principio hace algunos años, había de Paraguay y Perú, sobre todo. Pero ahora también hay muchas venezolanas, que es la migración más reciente en Argentina, ¿no? Muchas venezolanas. Hay algo interesante también, que hablando de venezolanas, ¿no? Una de ellas que no está en el documental, sino en el otro trabajo que les invito a ver en Aldea Global, que ese sí es Mujeres Migrantes en las Invisibles Tareas de Cuidado, se llama. Y hay un caso de una mujer que se llama Sunilda, que ella es doctora en educación, se vino con $100 y su valija, con la idea de traer a sus hijas, porque también pasa eso, ¿no? Los hijos a veces quedan al cuidado de otras mujeres en los países de origen. Se vino sola, y en Argentina conoció a una mujer que fue a la primera que cuidó, empezó a escuchar su historia y a escribir su historia. Y después de eso fundó una editorial que se dedica a contar las historias de adultos mayores por encargo, no sé, alguien quiere preservar la historia de su abuelo o su papá para que quede cuando ya no esté, y se encargan de escucharla y de convertirla en un libro, ¿no? Así que vino de Venezuela y está rescatando historias de argentinos. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Bueno, gracias. Agus, como siempre, impecable. Invitamos una vez más a todos y todas que nos están escuchando a que vayan a ver el documental y también a que entren a la web de Aldea Global y que lean la nota. ¿Cómo dijiste que se llama la que está? Se llama Mujeres Migrantes en las Invisibles Tareas de Cuidado. En realidad es un especial. Esa primera historia es la de Sunilda que les contaba recién, y después tienen parte 2, 3 y 4, que está dividida precisamente por eso, no por las tareas que son profesionales, las que no están profesionalizadas, y las tareas comunitarias. En las tareas comunitarias también hay una historia muy interesante de una mujer que vino de Bolivia y que abrió su comedor en Buenos Aires, y que ella, justamente la que estaban pasando recién, y que justamente hizo un comedor en donde durante la pandemia tuvo un papel muy importante también. Buenísimo. Excelente. Y bueno, nada, me parece que tenemos que seguir hablando de este tema, que las tareas de cuidado siguen estando invisibilizadas y que son también cada vez menos valoradas, ¿no? Wow. Económicamente. Así es, sí. En la valoración de la canasta de crianza que hace el INDEC, se mide la valoración, se va actualizando el valor de la hora de cuidado, y cada vez representa menos porcentaje de esa canasta. Así que también está pasando eso. Y bueno, si tenemos en cuenta que hablamos de mujeres migrantes y están sobre representadas en esas tareas, eso también es un dato a tener en cuenta. Totalmente. Claro. Gracias, Saúl.